Dios les bendiga. Yo soy el reverendo Jorge Alberto Ochoa Longi y les agradezco que estén siguiendo este video o audio. Debo decirles que tengo varios videos en YouTube y también en SoundCloud y les invito a seguirme a través de estas plataformas digitales. En esta ocasión les voy a compartir una conferencia que escribí hace algunos años, Metodismo y Oicumene. Déjenme decirles como antecedente que escribí este documento en la preocupación que tengo de que el fundamentalismo y otras corrientes que no tienen que ver con el metodismo se han logrado filtrar dentro de la iglesia metodista en América Latina y en México, y precisamente uno de los efectos ha sido el que se esté abandonando el ecumenismo. Precisamente por eso, ante ello, es que decidí escribir este sencillo documento, ese sencillo material que lo pongo a su disposición en este momento. Metodismo y ecumenismo. Este sencillo escrito está dedicado a aquellos hermanos y hermanas en la fe y compañeros y compañeras de camino que me inculcaron, ya sea de viva voz o a través de sus escritos, que ser metodista es ser ecuménico. A ellos, con mi gratitud, les dedico este trabajo. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesucristo, en Juan capítulo 17, versículo 21. Sea cual fuere nuestra denominación o nuestras ideas, todos debemos optar por servir a Dios, pues entonces nuestros acuerdos son mucho mayores que nuestras diferencias. Por lo tanto, haciendo a un lado nuestras diferencias, tanto como sea posible, unamos nuestras fuerzas para derrotar las obras del diablo y a sacar a cuantos podamos del poder de las tinieblas para traerlos al reino del amado Hijo de Dios. Ayudémonos mutuamente a valorar cada vez más la maravillosa gracia que nos sostiene y a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Juan Wesley en La predestinación, una reflexión desapasionada. Si bien el ecumenismo no podemos conceptualizarlo como una doctrina o un énfasis teológico solamente metodista, sí considero que es una práctica que como metodistas mexicanos y de América Latina debiéramos rescatar. Es cierto que no podemos volver a los esquemas del pasado, pero el abandonar la comunión con iglesias de otros cristianos y cristianos de otras iglesias es un asunto que afrenta a nuestra herencia wesleyana y a nuestro presente metodista. El teólogo metodista estadounidense Ted Campbell afirma que con el modernismo el movimiento ecuménico floreció en varias regiones del mundo, pero con el arribo del postmodernismo, este ha declinado, ya que en este periodo de la humanidad todo parece indicar que el énfasis debe colocarse en las distinciones, en las diferencias, y no en la unidad y en las coincidencias. Y esto también se aplica en el ámbito de lo religioso. Todo parece indicar que esa tendencia en el metodismo de Latinoamérica va siendo una realidad creciente, ya que después de que el metodismo tuviera una importante participación en el cristianismo ecuménico, vemos con suma preocupación cómo progresivamente esta visión de la iglesia, la cual forma parte de nuestra identidad, se está perdiendo, como lo podemos ver de una manera clara en el caso de la Iglesia Metodista de Brasil, con su abandono de los organismos ecuménicos como el Consejo Mundial de Iglesias, y con la suspensión de relaciones con este organismo por parte de la Iglesia Metodista de México, asociación religiosa. Primero, oikumene. El origen etimológico de la palabra ecumenismo viene del griego oikumene, que significa mundo habitado. Originalmente, oikumene hacía referencia al Imperio Romano, o sea, al mundo conocido de ese entonces. Tras la caída del imperio, dejó de tener las connotaciones políticas con las que nació y pasó a tener exclusivamente el sentido eclesiástico. El término ahora se refiere al movimiento de reunión entre las iglesias cristianas. En algunos casos, una vertiente del movimiento ecuménico propone la unidad de forma institucional y otra vertiente trabaja a favor de un cristianismo ecuménico que se acerca a la idea de confesar una fe común con otras iglesias y buscar la unidad del uno con el otro en Cristo.
reconociendo las diferencias, pero sobre todo enfatizando en las coincidencias, sin que esto signifique una unidad institucional. El ecumenismo, según el teólogo metodista Theodore Runyon, es el esfuerzo para romper las barreras y los conflictos entre las iglesias que forman la familia cristiana para así manifestar la unidad en el cuerpo de Cristo y honrar realmente la oración sacerdotal de Jesús para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17:21. Por ello, este teólogo metodista en su libro La Nueva Creación afirma que el ecumenismo podría ser llamado el gran nuevo acontecimiento en la vida de las iglesias de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI. Un hecho que distingue a nuestro tiempo de los 5 siglos precedentes, cuando las energías de las iglesias frecuentemente se desviaban hacia una guerra mutuamente destructiva, instigada no solo por las controversias doctrinales, sino también por el surgimiento de los nacionalismos, el etnocentrismo y más recientemente por el surgimiento del capitalismo con su espíritu competitivo, dirigido a aplastar a la competencia y a desarrollar el mercado de las denominaciones. Los daños que causaron al cuerpo de Cristo estas rivalidades son notorios y es parte del testimonio vergonzoso de los cristianos, especialmente hacia quienes no son cristianos y especialmente de aquellos que nos miran fuera de Occidente. Segundo, el wesleyanismo deudor de otras tradiciones cristianas. El teólogo Colin W. Williams reconoció que fue valiosa la contribución que hizo Juan Wesley a este tema, ya que desde el siglo XVIII emergió como una figura sorprendentemente ecuménica. Su fe, su formación, no fue fruto de una sola iglesia o de una sola tradición. Más bien fue influido por no menos de 6 herencias, a las que combinó de manera creativa y hasta de forma inédita, en algunos casos. Esas herencias fueron el puritanismo, el anglicanismo, el pietismo alemán, luterano, moravo, el catolicismo romano, la ortodoxia oriental y el arminianismo. Vamos a ver de forma sucinta cada uno de ellos. El puritanismo. Ambos padres de Juan Wesley fueron criados en hogares de clérigos puritanos. Su madre Susana fue la hija número 25 de la extensa familia Annesley. Su padre, el doctor Annesley, fundó un seminario para entrenar a los candidatos al ministerio no conformista. Sin embargo, Susana, a los 13 años, decidió convertirse al anglicanismo. Quien fuera posteriormente su esposo Samuel, también fue un puritano que posteriormente se hizo anglicano. Fue en ese hogar, con algunas tendencias puritanas, en que nacieron Carlos y Juan Wesley y el resto de sus hermanos. Runyon nos hace ver que más de la mitad de los autores que Wesley publicó en su Christian Library, biblioteca cristiana, para uso de los metodistas tenían un origen puritano. El anglicanismo. Los anglicanos de los tiempos de Wesley se definieron como la sucesora legítima del cristianismo primitivo. Lo cierto es que Juan fue leal a la iglesia anglicana hasta el final de sus días. Y una muestra de ello es que no quiso fundar otra iglesia, sino renovarla desde dentro. De hecho, escribe Runyon que el avivamiento wesleyano se caracteriza como un movimiento de renovación de la práctica litúrgica y especialmente de la Eucaristía. Hoy día no puede concebirse la teología metodista, la teología wesleyana y algunas de sus prácticas sin su herencia anglicana, como podemos experimentar hasta nuestros días. El pietismo luterano moravo. Esa tradición llegó a él a través de los moravos con los cuales se relacionó durante su estadía en Georgia, la que fuera una de las colonias en América y posteriormente fuera parte de los Estados Unidos de América. Y también cuando regresó a Londres.
Los moravos le convencieron de la centralidad de la premisa luterana de la justificación por la sola fe y la certeza del perdón de Dios. Todo parece indicar que su famosa experiencia del 24 de mayo de 1738 corresponde al contexto de la enseñanza pietista en cuanto a que solamente la gracia divina es el fundamento seguro para la relación del ser humano con Dios. Para ilustrar esto, basta recordar que Wesley tiene esta experiencia de Aldersgate, pero para sorpresa de muchos, no como consecuencia de escuchar la lectura de la Biblia, sino la de escuchar al prefacio de la epístola de Martín Lutero a los romanos. Esta fuente pietista que propició el entendimiento entre los cristianos forma parte de nuestra identidad wesleyana, y a decir de los eruditos, esta herencia propició el ecumenismo en Wesley. El catolicismo romano. Desde joven Wesley conoció la tradición mística católica, y no obstante que la criticó posteriormente, la continuó valorando. Autores como Tomás de Kempis, Juan de Ávila y Gregorio López, entre otros, le convencieron de que todo cristiano está obligado a crecer en el amor perfecto a Dios. Este énfasis está vigente en nuestra herencia doctrinal. Y vaya, tan solo debo marcar que este Gregorio López fue un personaje que nació en España, pero se avecindó en la Nueva España, lo que hoy día es México. Así que fue un místico de origen español, pero también mexicano. Este hombre escribió y Juan Wesley se interesó bastante en sus escritos, a tal grado que Juan Wesley decidió aprender español para poder leer a Gregorio López, un místico español. La ortodoxia oriental. Hoy día es muy aceptado en los estudios wesleyanos que parte de la teología de Wesley respecto al proceso de la santificación se debe a su influencia de los padres del Oriente. A este proceso se le conoce como teosis. En los últimos años he procurado adentrarme al énfasis wesleyano conocido como sinergia, tema que trata de la responsabilidad del ser humano en respuesta a la gracia de Dios. Sin embargo, desde mi punto de vista, este énfasis se le ha relegado en nuestra teología metodista y es muy poco conocido. Y por cierto, los eruditos afirman que gran parte de este énfasis de Wesley tiene sus raíces en la patrística, especialmente la de Macario y la de Efrén. Arminianismo. No podemos hablar de la teología wesleyana sin, por supuesto, hablar de la teología arminiana. Wesley leyó al holandés Jacobus Arminius y quedó impresionado. Algunos eruditos afirman que más bien la postura de Wesley fue la de un arminiano moderado, que tomó muy en cuenta el accionar del Espíritu Santo, actuando en el creyente. Durante años publicó la revista El Arminiano, en la que proclamó la doctrina de la santidad, doctrina considerada como el mayor tesoro del pueblo llamado metodista. El énfasis que la teología metodista tiene en el libre albedrío se debe en gran medida a esta fuente arminiana. Y recuerden que nuestra teología es arminiano-wesleyana. Al menos a estas 6 herencias, Juan Wesley recurrió para confeccionar lo que hoy día denominamos teología wesleyana metodista. Y por ello, la gran familia wesleyana de todo el mundo somos deudores a otras confesiones de la fe cristiana como las ya mencionadas. Mencionaremos a manera de repaso cuáles son. El metodismo es deudor del puritanismo, anglicanismo, pietismo luterano moravo, catolicismo romano, la ortodoxia oriental y el arminianismo, por lo menos. En efecto, también debemos decir y debemos dejar en claro que no existen las teologías puras.
ya que ninguna teología ha llegado a existir por generación espontánea, sino que en realidad todas han seguido un proceso, estén conscientes de ello o no. Por lo anterior, estamos de acuerdo con el doctor José Míguez Bonino cuando afirmó que hoy día debemos permitir que otras corrientes confesionales tengan un diálogo con nosotros. Y en su caso, con su participación, podamos corregir lo que deba ser reformado e incluso completen lo que nuestra herencia metodista nos ha transmitido. Porque a su vez, también nuestra propia teología wesleyano-metodista tiene mucho que aportarles a ellos, como en la práctica ya lo ha hecho. Como por ejemplo, con nuestra aportación de la experiencia, como una de las fuentes para elaborar teología, elemento que varias teologías en la práctica toman en consideración. Es por ello que el teólogo metodista argentino, que ya mencionamos hace rato, Míguez Bonino, propone que debemos colocar nuestra comprensión de la renovación de la Iglesia en el contexto de la Iglesia universal. Porque debemos partir del hecho que nosotros no le pertenecemos a Wesley, sino que más bien él y todos los demás padres y madres de la Iglesia nos pertenecen a todos en Jesucristo. Tercero, las 7 doctrinas esenciales para Juan Wesley. Ahora bien, aclaremos que cuando hablamos de diálogo ecuménico no significa que demos un cheque en blanco o propongamos un sincretismo religioso, es decir, una revoltura de conceptos religiosos y teológicos. No estamos hablando de eso. Y mucho menos que negociemos como si fueran moneda de cambio nuestros énfasis doctrinales, ya que un genuino diálogo ecuménico de nuestra parte debe surgir de una certeza, de una fe firme en Jesucristo. También a partir de nuestra identidad cristiana y metodista, y no porque carezcamos de ella. Es decir, somos ecuménicos porque precisamente somos metodistas. Y tenemos la certeza en quién hemos creído y a quién servimos. Por ello recordemos que Wesley invitó al pueblo llamado metodista a tener un espíritu católico, es decir, un espíritu universal y dispuesto a dialogar y a trabajar con otros cristianos y con iglesias de otros cristianos. De allí que Wesley aplicó el texto del segundo libro de los Reyes, capítulo 10, versículo 15, a este contexto del diálogo y apoyo mutuo entre los diferentes cristianos. Ese texto dice: yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo: ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo: lo es, pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo en el carro. No está por demás afirmar que Wesley siempre mantuvo varias listas de puntos doctrinales, según su auditorio, con los cuales él consideraba que no era posible negociar sin llegar a traicionar la fe cristiana. Debemos mencionar que Juan Wesley no fue un teólogo sistemático a la manera de otros teólogos como Juan Calvino. Wesley fue un teólogo práctico, muy bueno, pero no fue un teólogo que clásicamente le podríamos llamar sistemático. Por eso tenía él varias listas y que constantemente modificaba según el público al cual se dirigía. El doctor Ted Campbell resume estas listas y él extrae 7 doctrinas esenciales que están presentes en Juan Wesley. Primero, la doctrina de la Divina Trinidad. Segundo, la doctrina de la divinidad de Jesucristo. Tercero, la doctrina de la expiación. Cuarto, la doctrina de la autoridad bíblica. Quinto, la doctrina del pecado original. Sexto, la doctrina de la justificación por la fe. Y séptimo, la doctrina de la regeneración. Estas son las doctrinas que enfatizó Juan Wesley, como aquí podemos verlas.
la doctrina de la Divina Trinidad, la doctrina de la divinidad de Jesucristo, la doctrina de la expiación, la doctrina de la autoridad bíblica, la doctrina del pecado original, la doctrina de la justificación por la fe y la doctrina de la regeneración. Entonces, los temas que no afecten estas doctrinas constituyen el campo en donde los metodistas podemos tener momentos de reflexión o, como alguien dijera, margen de negociación sin diluir nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. De ahí la recomendación famosa de Wesley de que en los asuntos que no vulneren nuestra fe, los metodistas pensamos y dejamos pensar. Cuarto, una invitación a dialogar y a trabajar para el Señor. En el diálogo con otras confesiones cristianas, naturalmente tenemos que incluir a la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque ninguna rama del cristianismo occidental puede negar que hay una relación histórica con ella. También porque no podemos negar que es la confesión cristiana mayoritaria en América Latina y está presente en nuestro entorno, en la cultura y en otros elementos de la identidad de nuestras naciones. Y porque ya hemos visto que el metodismo también posee una herencia católica romana que le viene básicamente por dos vías. Por algunos elementos del estudio de los místicos por parte de Juan Wesley, situación a la cual ya nos hemos referido, y a través de la propia iglesia anglicana con su herencia reformada y católica. Es decir, la herencia católica romana le llegó a Wesley por estas dos vías a lo menos. Por parte de los místicos y también por su propia herencia anglicana, con su herencia católica también. Negar esta herencia sería como negar la familiaridad de uno de nuestros abuelos. Y aunque lo lleguemos a hacer, no podríamos eliminar aquellos genes que ya tienen nuestros cuerpos, a menos que deseemos convertirnos en una iglesia a la cual llamo transgénica. ¿Qué es un transgénico? Un transgénico es un organismo vivo que ha sido modificado genéticamente y que ha sido creado artificialmente manipulando sus genes. Las técnicas de ingeniería genética consisten en aislar segmentos del ADN, el material genético de un ser vivo, para introducirlos en el material hereditario de otro, ¿sí? Hacer todo eso es hacer un ser transgénico. Cuando el metodismo niega su herencia, por ejemplo, católico romana, y también de las otras fuentes a las cuales ya me he referido, se está convirtiendo en una especie de iglesia transgénica, situación que de hecho se da cuando el metodismo niega, por ejemplo, su ecumenismo. Pero insisto, en este diálogo y participación no debemos diluir nuestra identidad, sino porque precisamente la tenemos, podemos tener este acercamiento. Esta es una de las ideas que sostienen los movimientos antiecuménicos. Por ello es necesario aclarar que de ninguna manera proponemos el cambio de aquello que precisamente nos da nuestra razón de existir como pueblo cristiano metodista. Como ejemplo de esto, basta recordar algunos estratos de la carta a un católico romano que escribiera Juan Wesley estando en Dublín, capital de Irlanda. Él escribió: usted ha escuchado miles de historias referidas a nosotros, los protestantes, como comúnmente se nos llama. Si usted cree una sola de esas historias, debe tener muy mala opinión de nosotros. Pero esto es contrario a la regla de nuestro Señor: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y además trae aparejado consecuencias perniciosas. Una de las más evidentes es que también nos mueve a nosotros a pensar mal de ustedes. Esto hace que nos encontremos unos y otros menos dispuestos a ayudarlos y más dispuestos a lastimarnos. De este modo, el amor fraternal desaparece por completo, y cada una de las partes, al considerar que la otra es poco menos que un monstruo, da rienda suelta a la ira
odio, resentimientos y toda clase de sentimientos negativos que en varias oportunidades han desembocado en comportamientos tan bárbaros e inhumanos como rara vez se han registrado entre los paganos. Ahora bien, ¿no podremos hacer algo aún aceptando que ambas partes mantengan sus propias opiniones? Para albergar en nuestros corazones sentimientos más positivos los unos por los otros. ¿No podremos poner freno a esa ola de hostilidad y recuperar, aunque sea algo del amor que debemos sentir como vecinos y compatriotas? El hecho de que Wesley hubiera dedicado otros tratados para debatir sobre algunos asuntos doctrinales y prácticas del catolicismo romano de aquel entonces y mantener una fe firme, no le impidieron tener un diálogo con católicos, como es el caso ya leído, e incluso mostrar una apertura más allá de lo que los metodistas posmodernos estarían dispuestos a llegar. Por ejemplo, Juan Wesley, en su carta a John Newton el 9 de abril de 1765 escribió: ¿acaso Tomás de Kempis, M. de Renty, Gregorio López se fueron al infierno? Créanlo quien pueda, porque aún así ellos son mi hermano y hermana y madre. Fíjense, qué interesante. Juan Wesley de ninguna manera pensó o propuso que personas católicas romanas, por el hecho de serlo, se iban a ir al infierno. No. Y he escuchado últimamente tantas frases y pensamientos de que unos y otros se van al infierno por tan solo ser protestantes o ser católicos romanos. ¡Qué absurdo! Ahora bien, estimado lector, le pido que nuevamente considere la cita con la cual inicié este escrito, ¿sí? Consideremos la cita con la cual inicié este documento. Dice así: sea cual fuere nuestra denominación o nuestras ideas, todos debemos optar por servir a Dios, pues entonces nuestros acuerdos son mucho mayores que nuestras diferencias. Por lo tanto, haciendo a un lado nuestras diferencias tanto como sea posible, unamos nuestras fuerzas para derrotar las obras del diablo y a sacar a cuantos podamos del poder de las tinieblas para traerlos al reino del amado Hijo de Dios. Ayudémonos mutuamente a valorar cada vez más la maravillosa gracia que nos sostiene y a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿saben ustedes a quién Juan Wesley le dirige estas palabras? A cristianos calvinistas que sostenían y sostienen la doctrina de la predestinación. A ellos, con quien Wesley tuvo sus mayores desacuerdos doctrinales, a ellos fue a quien dirigió esas palabras, que contienen una propuesta para formar una alianza misionera contra las obras del enemigo, para rescatar a los perdidos de las tinieblas, para llevarlos a la luz de Cristo. Oh, sí, con nuestros actos y no solo con nuestras palabras, demostráramos ser verdaderos herederos de Wesley y de los metodistas primitivos. Escribe el doctor Bonino que por su mismo origen la iglesia metodista no puede considerarse aislada, ni perfecta en sí misma, ni desvinculada de las demás. Si la iglesia es consecuente consigo misma, no puede vivir de otra manera que en la búsqueda constante de su integración con la iglesia universal. Quinto, la limitación de nuestros lenguajes finitos. Runyon llegó a la conclusión que Wesley consideró que la tolerancia es necesaria entre los cristianos, primero debido a los límites del lenguaje que se usa para formular doctrinas religiosas. El lenguaje es ambiguo, finito y por lo tanto incapaz de describir exhaustivamente la realidad de Dios. Por ello debemos estar conscientes que cualquier teología
o doctrina, por más ortodoxa que la consideremos, nunca será capaz de contener o describir perfectamente al accionar de Dios en la historia. Segundo, pero felizmente no se requiere la perfección del lenguaje para que se establezca la comunión entre Dios y la humanidad, porque el lenguaje finito, cuando es potencializado por el Espíritu Santo, es capaz de transmitir la profundidad que las palabras luchan para expresar. Una vez más, la afinidad de Wesley y los padres del Oriente es digna de resaltar. Dice Efrén el Sirio: no es el ropaje de las palabras al que uno debe contemplar, sino el poder oculto de las palabras. También tengamos presente que Dios usa metáforas para comunicarse, y frecuentemente estas comunican la profundidad de las cosas de Dios mucho mejor que las descripciones literales. El Espíritu Santo es capaz de establecer contacto, y desde el lado de Dios la relación formada puede ser firme, aunque la forma en que se exprese sea diferente de denominación a denominación o de iglesia a iglesia. Otro factor es la amplia actividad del Espíritu Santo en y a través de la gracia preveniente. Por ello, no hay lugar para las vanaglorias denominacionales de ninguna especie, ya que a donde quiera que vayamos y a quien quiera que alcancemos con el mensaje cristiano, el Espíritu Santo ya se nos ha adelantado. Y por lo tanto, la obra de Dios de la gracia preveniente o anticipante es la base para detectar la acción del Espíritu en otras culturas, en otras confesiones cristianas, e incluso yo me atrevo a decir que en otras religiones. Dicho de forma franca, desde la teología wesleyana se sostiene que es posible tener alguna relación primaria con Dios sin el conocimiento explícito de Jesucristo, como de hecho sucede con la gracia preveniente en su acción con todo ser humano que viene al mundo. Sin embargo, esta relación con Dios no puede tenerse separada de la obra de Jesucristo. Es por ello, además, que el metodismo, con su doctrina de la gracia y específicamente de la gracia preveniente, tiene un maravilloso elemento y punto de contacto en su diálogo con otras confesiones cristianas y también en el diálogo interreligioso. Esta es una oportunidad similar a la que tuvo el apóstol Pablo cuando predicara al Dios no conocido en Atenas, como dice Hechos 17, versículos 16 al 34. Y aunque los resultados para el apóstol no fueron los mejor esperados, no podemos dejar de intentarlo nosotros. Sexto, antecedentes del metodismo ecuménico mexicano. Para las nuevas generaciones de metodistas que viven en algunas regiones de nuestro país y que pueden llegar a pensar que la Iglesia Metodista de México siempre ha sido reacia para el diálogo y trabajo ecuménico, hay que decir que esto no es así, de ninguna manera. Voy a citar dos ejemplos claros de nuestro relativamente reciente pasado ecuménico. Por un lado, tengamos presente que el destacado metodista mexicano, el doctor Gonzalo Báez Camargo, periodista, pastor, erudito en lenguas bíblicas, eminente teólogo reconocido en América Latina en el periodo de los 50 a los 80 del siglo pasado, y de quien uno de nuestros seminarios toma su nombre, el seminario metodista doctor Gonzalo Báez Camargo, y del cual nadie en su sano juicio podría dudar de su identidad metodista y teológica, fue incansable luchador del ecumenismo mexicano internacional. En 1929 fue nombrado secretario ejecutivo del Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas de la República Mexicana, y ese mismo año llegó a ser presidente del Congreso Protestante de La Habana, Cuba. Posteriormente colaboró con el Consejo Misionero Internacional, lo que lo llevó a participar en la formación del Consejo Mundial de Iglesias, en el cual participó. Así también
formó parte del consejo de redacción de la revista Ecumenical Review. Es así que afirmamos que Báez Camargo sostuvo sólidas convicciones evangélicas, pero también se distinguió por tener un espíritu ecuménico al servicio de la búsqueda de la unidad de los cristianos. El segundo ejemplo que pongo es el de la propia Iglesia Metodista de México, quien durante algún tiempo, el que algunos denominan su época de oro, fue, por ejemplo, la única denominación evangélica y protestante en México que fue parte integrante del Consejo Mundial de Iglesias. Y aclaremos que al pertenecer a este organismo ecuménico no sufrió pérdida de su identidad o de sus fundamentos doctrinales, sino más bien hubo beneficios de esa relación mutua. El cómo se fue perdiendo esta visión no lo trataré por ahora. Sin embargo, considero que hoy día nuestra iglesia no debe seguirse ensimismando y permitir que surja un neo o fundamentalismo que la siga aislando del resto del cristianismo y de la sociedad y que le impida cumplir parte de su misión profética y de leudar la masa como nos encomendó nuestro Señor. Conclusión. En conclusión, podemos afirmar que el metodismo es por naturaleza una confesión cristiana ecuménica, porque tenemos genes que provienen de diferentes confesiones cristianas. Por lo tanto, se hace necesario que en primer momento procuremos eliminar prejuicios difundidos, y estrechemos lazos fraternales con cristianos de otras iglesias y con iglesias de otros cristianos sin transigir con nuestras doctrinas esenciales. También podemos hacer un diálogo, platicar con otras personas, otros cristianos y personas incluso de otras religiones, no nos va a quitar nada. Y además esto es algo que debemos hacer día a día. Paralelamente tenemos como nuestro reto el detectar cuáles son las áreas en las cuales podemos trabajar con otros cristianos, tal y como lo propusiera Juan Wesley en esa alianza contra el maligno, para que el mundo crea que el Padre envió a Jesucristo para brindar salvación y que puede observar ese acontecimiento a través del amor entre los cristianos. Un aspecto que deberemos tener presente, como nos lo recordó el doctor Campbell, es que en nuestros diálogos ecuménicos debemos compartir la doctrina y la práctica de la iglesia a la cual representamos y no a nuestras concepciones particulares o suposiciones personales o incluso nuestras experiencias malas que algunos ya han tenido. Ese no es el punto. Sostengo que una buena parte de la negativa al diálogo ecuménico se debe en realidad a prejuicios como producto de una información parcial o deficiente respecto a otras confesiones cristianas. Yo te pregunto, estimado hermano, estimada hermana, y específicamente ahorita me dirijo a los miembros de la Iglesia Metodista de México. ¿Cuánto como Iglesia Metodista de México hemos perdido últimamente por abstenernos de participar en movimientos ecuménicos? Yo pienso que mucho. Pero sobre todo algo de nosotros mismos hemos dejado olvidado en el camino. Algo de nuestra propia identidad. Algo de la sal que nos identificaba como el pueblo llamado metodista y su capacidad de liderazgo. Lentamente y progresivamente, con tristeza y preocupación, nos estamos convirtiendo en una iglesia metodista transgénica que quiere negar sus genes y en cambio se está volviendo una iglesia fundamentalista, una iglesia en donde ha dado cabida a, no me refiero solamente a la alabanza, sino a teología que no tiene que ver con nuestra teología metodista. Me refiero en ocasiones a ciertas teologías carismáticas. No tengo, yo reconozco la importancia de la alabanza festiva, la alabanza, incluso utilizando un término
que se le aplicaron a los metodistas, una alabanza entusiasta, está bien. El problema es cuando ya empezamos a aplicar ciertas teologías que ya no tienen que ver con nuestra doctrina e incluso son doctrinas, incluso en ocasiones ajenas al cristianismo. Por eso debemos tener mucho cuidado y debemos tener mucho cuidado con determinadas teologías que se han filtrado a nuestra iglesia metodista. Lenta y progresivamente nos estamos convirtiendo en una iglesia transgénica. Por ello, uno de nuestros retos entonces es rescatar nuestra identidad ecuménica que hemos extraviado en el camino. Pero de ninguna manera estaremos solos en este andar de diálogo y apoyo mutuo. Y hay otros cristianos y cristianas. Pero por sobre todo tengamos ánimo, porque Jesucristo nuestro Señor ya oró por nosotros ante el Padre Celestial diciendo: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esto lo dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, versículo 2. Atentamente su servidor, el reverendo Jorge Alberto Ochoa Longi. Ustedes pueden acceder a este documento para que puedan ustedes leer las notas y también algunos otros elementos importantes. Pueden buscarlo a través de mi blog. Se llama el blog de Jorge Ochoa. Ustedes están mirando en este momento cómo pueden entrar a este blog. Ustedes van a encontrar la carpeta de documentos que son propiedad de su servidor y ustedes pueden dar clic y pueden entrar y buscar este documento que les he compartido para que vean las notas bibliográficas. También pueden escuchar varios de mis sermones y conferencias en SoundCloud, ¿sí? Ahí aparece para escuchar sermones y mis conferencias en audio. Pueden escucharlas desde su computadora, laptop o también por su celular. Allá aparece la dirección electrónica o también en su teléfono celular pueden bajar una aplicación que se llama SoundCloud. Tan solo tienen que inscribirse, es gratuito, no tiene costo. También he subido varios videos en YouTube. Como ustedes están viendo este video, es que están viéndolo en YouTube. Si me están escuchando, lo están escuchando por SoundCloud. Por favor, busquen mi nombre, Jorge Ochoa Metodista. Ahí van a ver videos y también sobre una diversidad de materiales que tengo allí. Y también me pueden seguir en Twitter en @Jorge8A Methodist. Así que esas son las formas en que también pueden seguirme, pueden bajar algunos documentos que he escrito y también pueden seguir algunas predicaciones y también ustedes pueden seguir algunas conferencias que he dictado. Es así que concluyo de esta forma. Espero que esta conferencia haya sido de bendición para ustedes. El Señor les bendiga. Hasta luego.